Este video está para ayudarles a interpretar la guía de funciones polinómicas y ecuaciones cuadráticas, por lo tanto vamos a ir haciendo una interpretación juntos. En primer lugar, si bien está bueno trabajar tanto con la computadora, no podemos dejar de lado que las funciones polinómicas y las ecuaciones cuadráticas nos van a ayudar a salvar el trimestre por lo menos. Veamos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde se pone de manifiesto una situación en la cual se usa una función. Tenemos dos amigos que van a comprar libros de distinto tipo de etiqueta y observan los precios para cada situación. Vemos dos tablas como las que ustedes estaban acostumbrados a hacer siempre, donde vemos el número de libros en uno de los casos, en este caso tenemos los libros de etiqueta naranja que van de 4, 7 a 12, donde el precio va variando según la cantidad. Lo mismo sucede para los libros amarillos. El precio varía según la cantidad. Con la pregunta, justamente lo que hace es interpretar cuál es la situación que vamos a tener en este caso. Veamos. En todos los ejemplos, o mejor dicho, en los dos ejemplos, tenemos que ver claramente que las divisiones que se dan nos llevan a un mismo resultado, tanto para los libros naranjas como para los libros amarillos. Observemos aquí. Esto es lo que se conocía como la razón de proporcionalidad. En un caso es de 6,6 para los libros naranjas y de 4,5 para los libros amarillos. ¿Qué es lo que era la razón de proporcionalidad? Era aquel número que multiplicado por la variable, por la x, que es lo que es x, la cantidad de libros en cada caso, nos terminaba dando el precio que había que pagar para los libros naranja en una situación y para los libros amarillos en la otra. Estas funciones son funciones polinómicas de primer grado. Son las funciones que veníamos estudiando, ni más ni menos. Tenemos una pendiente y obviamente, por tratarse de una función de proporcionalidad, la ordenada es 0. Ahora bien, observemos qué pasa en esta gráfica. Podemos ver claramente lo que va a pagar cada uno de ellos por la compra de los libros. En un caso, Tony, que quería comprar 3 libros, al reemplazar el 3 en la variable por 6,6, que es el precio de cada libro, nos da que Tony tendría que pagar 19,8. Y en el caso de Marta, que quería comprar 4 libros, cuyo precio era de 4,5, nos da que tiene que pagar 18. Es lo que ustedes saben hacer. En una tabla ubicamos los datos anteriormente y ahora en el gráfico podemos ver la situación. En esta recta que vemos acá, vemos la función de proporcionalidad para los libros naranja. Y en esta, para los libros amarillos. Ahora bien, como veníamos diciendo, acá recordamos nada más las pendientes, ya lo había mencionado antes, en un caso 6,6, en el otro caso 4,5.
Los puntos que se determinan, 19,8 en uno de los casos y 4,18 en el otro, son los puntos que vemos acá, fíjense. Estos puntos que nos están determinando las rectas que hemos formado. Ahora bien, recordamos lo que pasaba con estas funciones. Estas son un caso particular de las funciones lineales que veníamos estudiando o afines. En este caso es la función de proporcionalidad, por lo tanto es que teníamos las constantes 6,6 y 4,5, y fijémonos lo que ya sabíamos. Si la pendiente, que en este caso lo llamamos m, es positiva, la función crece, y si la pendiente es negativa, la función decrece. Recordemos que positiva quiere decir que es mayor que 0. Ese símbolo que estamos viendo ahí es mayor, y negativa quiere decir que es menor que 0, es el símbolo que estamos viendo ahí, símbolo menor. Bueno, como hemos visto, la función polinómica de primer grado es la función que ya veníamos viendo como lineal, y también son funciones polinómicas las que ya han visto en algún momento en segundo año o en noveno en aquel momento, la función polinómica de grado 2 o la función polinómica de grado 3, que son ni más ni menos que la función cuadrática, donde x estaba elevada a la 2, y la función cúbica, donde x estaba elevada a la 3. La fórmula general de una función cuadrática es la que vemos acá. ¿Por qué general? Porque en este caso los coeficientes van con un subnúmero, a sub 1, a sub 2, a sub n, porque estamos diciendo que podemos tener cualquier cantidad de coeficientes. El n representa números naturales, y los exponentes partirían desde un número natural n hasta el 0, que es el que después nos estaría dando el término lineal, aquel que no tiene la x. Dentro de las características de la función lineal volvemos a recordar lo mismo, el esquema funcional que tantas veces hemos hablado y hemos dicho, que está conformado por esto, ni más ni menos: el nombre de la función, el conjunto de partida, el conjunto de llegada, la imagen y obviamente la regla que la define. La función lineal, como habíamos dicho, es creciente si su pendiente es positiva. Recordemos que la pendiente es el coeficiente que acompaña a la x. No se coloca la x como pendiente, solamente el coeficiente, el número que va con la x. Decreciente, su pendiente es negativa. ¿Dónde va a cortar al eje de las y? Lo va a cortar en el término independiente, o sea, en este. Si el número no está, sabemos que ese número es 0, y obviamente la función va a cortar al eje en la intersección de ambos ejes, 0, 0. Los casos particulares de las funciones lineales, y las más comunes como casos particulares, o las que uno debería recordar, son la función identidad, que si ustedes pueden ver por la fórmula es muy simple de determinar. Obviamente, si x vale 1, y vale 1, si x vale 2, y vale 2, si x vale 3, y vale 3, si x vale menos 1, y vale menos 1, por eso se llama función identidad. La función nula,
que obviamente es aquella donde y vale 0, no tengo donde reemplazar la x, es una función nula. Y la función constante, que es aquella que no tiene pendiente, fíjense, no tiene la x, por lo tanto son aquellas que son i igual 3, i igual 4, i igual 5, puede ser cualquier número real. Recordemos que todas las funciones que estamos trabajando este año son de reales en reales. En este cuadrito están discriminadas según la situación, si b es igual a 0, si b es distinto de 0, cómo llegamos a los casos particulares. La lineal propiamente dicha es la que tenemos aquí arriba. Y esta es la función afín. Recordemos que hay algunos autores que por allí las cambian, pero en definitiva la diferencia de una con la otra es que en un caso no existe el término independiente, no existe b, porque es 0. Función cuadrática. Si bien ustedes ya la han visto de alguna manera, ahora vamos a recordar un poquito, pero vamos a verla con un poquito más de complejidad. La función cuadrática obviamente está dada por esta fórmula, donde necesariamente a debe ser distinto de 0. ¿Por qué debe ser distinto de 0a? Y porque si a fuera 0, este término no estaría, se anularía, y lo que nos queda sería una función lineal, como la que estábamos viendo recién. Obviamente a, b y c son números reales cualesquiera. En este caso no vamos a tener una recta como resultado, sino una curva que vamos a llamar parábola. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son las parábolas, que si alguno de ustedes lo piensa un poquito lo ha de recordar de años anteriores. Esta es una parábola, digamos que la más básica, estamos hablando de x igual al cuadrado, y esta es la misma, pero en este caso donde el coeficiente que acompaña a la x cuadrado es negativo, menos 1. Por eso es que vemos que en un caso la parábola abre hacia arriba y en el otro caso la parábola abre hacia abajo. Aquí están las características y son importantes y las podemos determinar siempre observando hasta la fórmula según el caso o la gráfica, según lo que tengamos podemos determinar de qué tipo de función se está tratando. El dominio de las funciones, al igual que en las funciones anteriores, son siempre los números reales. Son continuas en todo su dominio, que quiere decir que nunca van a tener ningún salto, nunca van a tener ninguna laguna, ningún bache, van a ser continuas, como ustedes pueden ver en los gráficos que tenemos. Yo la podría trazar con un lápiz sin levantar el mismo, sin ningún problema. Siempre cortan al eje Y en el punto 0C. Recuerden que en las lineales cortábamos en B, ahora cortamos en C. Siempre va a cortar en el punto C. Quiere decir que si C no existe, no está C, cortarían en 0. Cortarán al eje X en 1 o 2 puntos, o no. Guarda con esto, en 1 o 2 puntos, dependiendo de las soluciones que tenga la ecuación cuadrática que queda determinada a partir de la función que veamos. Ahora observemos esto. Si a es mayor que 0, que es el caso que tenemos acá, a es 1, positivo, la parábola está abierta hacia arriba, fíjense. Abierta hacia arriba, está abierta allí. Si a es menor que 0, la parábola está abierta hacia abajo. Fíjense. Cuanto mayor sea el valor absoluto de A, recordemos que las dos barras encerrando el número corresponde o se lee en valor absoluto, más estilizada es la parábola, más fina es la parábola. Si el valor absoluto de A es menor, estamos hablando de una fracción, por ejemplo un medio, un tercio, estamos hablando de fracciones propiamente dichas, de fracciones propias. Si hablamos de una fracción propia, obviamente la parábola va a abrirse más, se va a hacer más ancha, va a parecer más una fuente o un plato.
tienen un vértice estas parábolas, un punto donde una función alcanza un mínimo, si a es mayor que 0, o un máximo, si a es menor que 0. Veámoslo en el ejemplo anterior. Cuando a es mayor que 0, tiene un mínimo. ¿A qué se refiere con que tiene un mínimo? Veamos. Un mínimo acá. Está abajo. Mínimo. El vértice es un mínimo. Cuando a es menor que 0, es un máximo. En este caso, la parábola nunca va a estar por debajo de ese mínimo. Y en este caso, la parábola nunca va a estar por encima de ese máximo. Tiene un eje de simetría. ¿Qué quiere decir que tenga un eje de simetría? Hay una línea exactamente por la mitad que me permite que la parábola se abra hacia un lado y hacia el otro de forma simétrica. Si a es mayor que 0, la función es creciente para los valores de x a la derecha del vértice. Si a es mayor que 0, la función es creciente para los valores a la derecha del vértice. Fíjense, la función sube. Y es decreciente para los valores a la izquierda del vértice. Fíjense, ¿por qué es decreciente? Y porque la función aquí viene bajando. Conforme el valor de x va aumentando, el valor de y va bajando, va decreciendo. Si a es menor que 0, la función es creciente para los valores de x a la izquierda del vértice y decreciente para los valores de la derecha. Fijémonos en un ejemplo. Si a es menor que 0, la función es creciente para los valores a la izquierda. Fíjense, aquí la función iría creciendo. Si estamos acá en los ejes de coordenadas, ¿sí? Y en el caso de que, o mejor dicho, va a ser decreciente para los valores que están a la derecha. Fíjense, en este caso la función iría decreciendo. Si a es mayor que 0, es convexa, y si a es menor que 0, es cóncava. Si a es mayor que 0, es convexa, si recuerdan los conjuntos convexos, es lo que tengo acá, adentro. Y si es menor que 0, es lo que tengo aquí. Por eso es que estamos hablando de una función cóncava. ¿Sí? Si a y b tienen el mismo signo, la gráfica de la función se desplaza hacia la izquierda. Se desplaza hacia la izquierda. Mientras que si a y b tienen distinto signo, la gráfica de la función se desplaza a la derecha. Bien, veamos a qué se refiere con esto de las posiciones relativas respecto al eje de abscisa, a los ejes de abscisa. Las raíces de una parábola se calculan a partir de esta fórmula. Es una fórmula, nada más que eso. Obviamente, en esta fórmula debo colocar el valor de b, el valor de a y el valor de c. El valor de a se coloca allí arriba y aquí abajo. ¿Por qué hablamos de x1 y de x2? Porque ya habíamos dicho que estas podían tener uno o dos puntos donde intersectaran al eje de las x, o ninguno. Esto es lo que nos va a determinar qué pasa. Si adentro de la raíz, el resultado que nos debe realizar esta cuenta
que se llama discriminante, nos da que es mayor que 0, las raíces son reales distintas. ¿Qué quiere decir eso? Que la función estaría cortando al eje de las x en 2 puntos. Si el discriminante es igual a 0, serían raíces iguales. Eso quiere decir, no importa por qué punto esté pasando, puede ser corrida, desplazada, pero estaría cortando al eje de las x solo en un punto. Mientras que si las raíces son menores que 0, o sea, lo que me di aquí adentro de la raíz es negativo, estaría cortando en cualquier... Perdón, no estaría cortando en ningún punto al eje de las x, discúlpenme, en ningún punto. Estaría por arriba, por abajo, pero nunca cortaría al eje de las x. Bueno, aquí tenemos distintas formas de escribir la ecuación cuadrática. Una es la polinómica, que es la que estábamos viendo, pero también existe la canónica y también existe la factorizada. Lo que estamos viendo en este pequeño cuadrito es cómo pasamos de una a otra, cómo se relacionarían y qué es lo que en realidad se ve con más facilidad en cada una de ellas. Como en la anterior sabíamos que en la segmentaria, por ejemplo, se veía claramente los puntos donde la recta cortaba los ejes, bueno, esto también nos da distintas interpretaciones a partir de cada fórmula. Pero esto lo vamos a ver más detenidamente en otro video para ver cómo hacemos el pasaje de una a otra. ¿Cómo resolvemos una ecuación cuadrática? Para eso tenemos fórmulas, como dijimos. En un primer lugar tenemos la fórmula que me permite calcular las raíces, pero también tenemos fórmulas que nos permiten calcular el vértice. Para eso podemos usar esta fórmula o esta fórmula. Ambas me permiten calcular el vértice. ¿Qué del vértice? La x. Porque la y obviamente la vamos a calcular reemplazando en la fórmula original por el valor encontrado con cualquiera de estas dos. Más adelante vamos a ver un ejemplo de resolución, así que no se preocupen. El vértice obviamente está dado por dos coordenadas, porque es un punto, por eso estamos hablando de x y de f de x. Recuerden que f de x es la y, es lo mismo que hablar de y. El cálculo del eje de simetría coincide con el x del vértice, obviamente. En el lugar donde la gráfica corte o tenga el punto de encuentro con las x, estamos hablando de un eje de simetría. No importa dónde, estamos hablando del x. El x que corresponde al vértice. En ese x que corresponde al vértice, obviamente estamos hablando del eje de simetría. El punto de intersección con el eje de las y, como habíamos dicho antes, es el punto C, porque justamente es donde y vale 0. Bueno, si tenemos una función, veamos el ejemplo, dada por la siguiente fórmula, por la fórmula x al cuadrado más 2x menos 3, a es 1, b es 2 y c es menos 3. ¿Lo ven con claridad? 1 que acompaña a la x cuadrada, 2 que acompaña a la x y menos 3. Tenemos la fórmula, la copiamos tal cual y luego reemplazamos solamente, fíjense, acá dice menos b, entonces colocamos el menos y colocamos el b. Lo colocamos allí y lo colocamos aquí, en los dos lugares donde aparece en la fórmula. Luego me dice menos 4 por a es 1, lo colocamos aquí, el 4 estaba en la fórmula. Por c, el c lo tenemos acá, va entre paréntesis porque es negativo. En el otro lugar donde colocamos el a, aparte de arriba, es también aquí debajo. Después lo único que hacemos es calcular menos 2 más menos. ¿Por qué más menos? No lo había dicho todavía.
Porque como tenemos dos valores y la fórmula es idéntica para calcular x1 y para calcular x2, en lo único que varía es que en un caso se suma y en el otro caso se resta, se va manteniendo la misma fórmula hasta llegar al final, que ya lo vamos a ver enseguida. Fíjense, menos 2 más menos, 2 al cuadrado me da 4. El menos que tenemos lo conservo aquí y obviamente multiplico. Ese menos es el que estoy conservando. El 4 por lo tanto es positivo. 4 por 1, 4. Por menos 3, menos 12. O sea que el resultado de esto es lo que va a venir a parar acá. Seguimos. Mantengo el menos 2, más menos, 4, menos, menos me da más porque es una resta, entonces se transforma en suma. Sumo el opuesto de menos 12. Por lo tanto me queda menos 2 más menos la raíz cuadrada de 16. Calculamos la raíz cuadrada de 16, que es 4, y aquí es donde separamos y decimos x1 va a ser igual a menos 2 más 4 sobre 2, y x2 va a ser igual a menos 2 menos 4 sobre 2. Menos 2 más 4, 2 sobre 2. Menos 2 menos 4, menos 6 sobre 2. Haciendo las divisiones me queda 1 y menos 3. El vértice, recordamos que había una fórmula, reemplazamos en la fórmula, fíjense, menos b sobre 2a, b era 2, por eso digo menos 2, a era 1, por eso digo 2 por 1, menos 2 dividido 2 me da menos 1. Y ahora este menos 1 lo reemplazamos en los dos lugares de la fórmula donde aparece la x. O sea que lo que hacemos es f de menos 1. F de menos 1. Menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 3. Siguiendo la fórmula. Reemplacé por 1 negativo, reemplacé por 1 negativo y obviamente el 3 que estaba sin ningún problema. Aquí separamos en términos, como ya sabemos, y resolvemos. Menos 1 al cuadrado, menos por menos me da más, me daría 1. 2 por menos 1 me daría menos 2. Recordemos que el más es el que está separando. Y obviamente menos 3. Resolviendo esta suma, 1 más menos 2 es menos 1, menos 3, menos 4. Por lo tanto, hemos encontrado el vértice que está dado por el menos 1 inicial, que era el valor de x, y por el y que acabamos de encontrar para conformar el punto. Y el eje de simetría obviamente va a coincidir con ese valor siempre, o sea con el valor de x. Llegamos al punto final. ¿Cómo graficamos? Bien, nosotros habíamos encontrado las raíces. Si ustedes recuerdan, una de las raíces era 3 negativo, la otra raíz era 1 positivo, son los dos puntos donde la gráfica intersecta al eje de las x. Habíamos encontrado, o sabíamos mejor dicho, que la ordenada al origen, o el coeficiente lineal, que era c, era el punto donde cortaba el eje de la y. Ya tengo 1, 2, 3 puntos ubicados. Habíamos encontrado el vértice, que estaba dado por menos 1 de las x y el menos 4 de las y. Acá tenemos el vértice. Y también habíamos encontrado, o mejor dicho, sabíamos que ese x vértice coincidía con el eje de simetría, por lo tanto eso me permite trazar en cierta manera este eje que me da la posibilidad de encontrar el punto simétrico a menos 3. Fíjense, si acá tengo una unidad para llegar a menos 3, obviamente tengo una unidad para llegar a su simétrico. De esta manera, con 1, 2, 3, 4, 5 puntos, podemos determinar de forma aproximada la gráfica de la parábola, que obviamente es creciente porque A es positiva, está desplazada
hacia la izquierda porque los dos valores A y B son positivos. Fíjense, desplazada hacia la izquierda del eje de simetría, perdón, del eje de los ejes cartesianos en 0, 0. ¿Sí? Bueno, y acá llegamos con esto a decir que la solución de esta ecuación, perdón, está dado por, se escribe entre llaves, el punto menos 3 1. Esa es la solución del sistema, o sea, los x donde la función corta al eje de las x. Espero les haya servido y disculpen los errores, era demasiado por explicar en un solo video. Nos seguimos viendo, hasta luego.